Van a disculpar que no pude dictar clases el día lunes. Tuve un percance. Hoy día vamos a regularizar este tema. Son dos temas básicamente: los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo y la nutrición que debe haber en este, y lo que es la hiperemesis gravídica, ¿ya? A lo largo de la presentación haré hincapié en algunos temas que posiblemente vengan como pregunta de examen. Entonces, los cambios fisiológicos en el embarazo, ¿qué se entiende por esto? Básicamente se va a entender que son cambios adaptativos que toda gestante va a tener, ¿no? Frente a la nueva etapa que se viene dando en ella. Estos cambios lo que buscan es, pues, poder sobrellevar el estado de gravidez, ¿no? Y que no interfieran en la fisiología de los diferentes órganos y sistemas y evidentemente en la vida cotidiana diaria de la paciente. Siguiente. Entonces, el embarazo provoca cambios fisiológicos en todos los órganos, como lo había mencionado, aparatos y sistemas maternos. La mayoría, evidentemente, va a regresar a la normalidad después del parto, ¿no? Están enfocados en ajustarse y adaptarse a las exigencias que el desarrollo de un nuevo ser humano requiere, ¿no? Estos cambios básicamente van a estar estimulados por el feto y la placenta, como vamos a ver más adelante, y los cambios que se experimentan van desde cambios metabólicos, bioquímicos, hasta cambios anatómicos macroscópicos. Algunos cambios fisiológicos logran desenmascarar o empeorar enfermedades preexistentes. ¿No? Ejemplo, una paciente que de repente no sabía que tenía una enfermedad de tejido conectivo, una enfermedad autoinmune. El embarazo va a manifestarla, o si ya la tenía presente se va a exacerbar. Entonces, eso es lo que va a generar en algunas pacientes el embarazo. Siguiente. Entonces vamos a ver el primer cambio que se produce, pues, a nivel reproductivo, ¿no? El útero. El útero pesa unos 70 gramos, está intrapélvico, tiene un volumen de 10 mililitros. En el embarazo, el volumen total de lo que es el útero puede llegar hasta el kilo, ¿no? Un kilogramo, ¿no? De peso y 5 litros de volumen, ¿ya? Esto básicamente se va a dar por la hipertrofia marcada de las células musculares, mientras que la producción de nuevas células musculares va a estar limitada. O sea, no es que el útero crezca básicamente o sea más grande porque hay nueva producción celular, simplemente porque como todo músculo este es hipertrofia y después vuelve a su tamaño normal. En el primer trimestre, básicamente esta hipertrofia, este desarrollo muscular va a estar dado por los estrógenos, ¿no? Ya. También va a estar dado por parte de los estrógenos placentarios, ¿no? Y esto va a producir, pues, una distensión del contenido uterino. Y la distensión también se va a producir por el contenido uterino, ¿no? El flujo placentario también va a aumentar progresivamente durante el embarazo. Ya se dice que en un útero no grávido el flujo por las arterias uterinas es de 70 cc aproximadamente por minuto, en comparación hacia el final del embarazo, que puede llegar entre 500 a 750 cc. Por eso la importancia en ciertas cirugías, como una cesárea, que ya habrán visto ustedes, de controlar este sangrado, ¿no? Si es que se llega a lesionar la arteria uterina. Siguiente. Bueno, básicamente el cuerpo y el fondo de útero se van a volver globulares y casi esféricos, ¿no? A las 12 semanas de gestación. Luego el órgano va a crecer más rápido en longitud que en ancho, como podemos ver en la imagen, y adopta una forma ovoidea. Con el ascenso uterino, generalmente este tiene una rotación fisiológica hacia la derecha, y vamos a ver más adelante qué es lo que origina, ¿ya? Y la altura uterina, también, como podemos ver, hacia las 12 semanas deja de ser intrapélvico, ya se encuentra por sobre la sínfisis del pubis. Hacia las 16 semanas se va a encontrar a la mitad, o sea, entre la sínfisis del pubis y lo que es el ombligo,
Y las 20 semanas ya está a nivel umbilical. Hay que tener presente que la altura uterina y edad gestacional va a estar estrechamente relacionado, correlacionado entre la semana 20 y 30. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente, si nosotros no tenemos una data de una fecha de última regla confiable, no tenemos una data de una ecografía precoz, entonces podemos tomar mano de este otro parámetro para calcular la edad gestacional. Hay que tener presente que la altura uterina también puede verse afectada por otros factores, ¿no? Como polidragnios, embarazos múltiples o miomas a nivel uterino. Pero en regla simple y general, en un embarazo normal, la correlación va a estar entre la 20 y la 30 semanas. Siguiente. Bueno, el tono del útero antes de las 30 semanas se dice que tiene un tono de entre 3 a 8 milímetros de mercurio y este tono se va a ver aumentado hacia el final del embarazo, llegando a los 12 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque si el útero se mantuviera hipertónico durante todo el embarazo, podría originar pues contracciones y una amenaza de parto, ¿no? Hay que conocer, ¿no? Que tenemos dos tipos de contracciones, la de Álvarez-Caldeiro, que son contracciones bajas, eh, no percibidas generalmente por la mamá, por el grado, ¿no? En milímetros de mercurio que tienen estas. Y tenemos las contracciones de Baraston-Hill, que sí son unas contracciones más intensas, ¿no? Generalmente se presentan cerca al término, son irregulares, infrecuentes, ¿no? Y eso es a lo que diferencia estas contracciones de las contracciones verdaderas que se van a dar durante el trabajo de parto. La infrecuencia de estas, ¿ya? No son regulares, se puede decir. Siguiente. El cuello uterino, ¿no? El cuello uterino también parte de lo que es el aparato reproductor femenino. Al mes el cuello se ablanda y obtiene tonos azulados. Más adelante vamos a ver qué signo es este, ¿no? Por diversos cambios en la vascularización, va a haber un edema de esta zona, ¿no? Y puede haber hiperplasia, hipertrofia de las glándulas cervicales, por eso el aumento de la secreción vaginal en las gestantes. Muchas de las gestantes van a ir y van a decir, doctor, tengo una secreción media blanquecina, media transparente, que me ha aumentado, y no se tiene por qué alarmar la gestante, eso es algo normal que se va a presentar, ¿no? Como ahí ven en la diapositiva, las glándulas cervicales sufren proliferación, eh, puede haber una eversión inclusive, ¿no? De lo que es la zona interna o el endocervis, ¿no? Lo que se llamaría un ectropio, ¿no? Y va a haber una hipersecreción mediada de las glándulas, mediada por las glándulas cervicales, básicamente. Siguiente. En los ovarios, bueno, acá la ovulación va a cesar, evidentemente, durante el embarazo, ¿no? No va a haber la maduración de nuevos folículos. El cuerpo lúteo va a estar presente, ¿no? En las primeras semanas, va a ser el sostén del embarazo, ¿no? Va a estar presente entre la sexta, séptima semana, ¿no? Y este cuerpo lúteo ya empieza su decaimiento o involucional hacia el cuarto mes, ¿no? El diámetro del pedículo vascular ovárico aumenta de 0,9 centímetros a 2 centímetros para permitir una mayor irrigación a este cuerpo lúteo que estaba en crecimiento, ¿no? Y básicamente, este embarazo, como le digo, en las primeras etapas, en el primer trimestre, va a estar sostenido por esta estructura. Y después de esto, vamos a ver más adelante que la estructura que toma batuta va a ser la placenta. Siguiente. Como había mencionado, ¿no? Las trompas también van a sufrir una hipertrofia, ¿ya? El epitelio de la mucosa tubárica se hace más aplanado, ¿no? Y pueden desarrollarse células residuales en el estroma del endosalpinx. Entonces, esos cambios se van a ver en la trompa. ¿Influyen directamente sobre el embarazo? No, no tienen una influencia directa, simplemente son cambios adaptativos que también se van a presentar. Siguiente. En la vagina del peridé vamos a ver que hay una mayor vascularización e hiperemia en la piel y los músculos del perineo y la vulva.
Y el tejido conectivo abundante subyacente se va a ablandar. Como resultado, va a haber un mayor color o vascular, como resultado de esta mayor vascularización, va a haber un aumento en el color violáceo de esta zona, ¿no? Va a haber, como ya había mencionado, una secreción blanca, algo espesa, lo cual no debe alarmar a nuestras gestantes. El pH es ácido, va a variar, ¿no? Puede virar a 3.5. Este pH resulta del incremento de la producción del ácido láctico por los lactobacilos acidófilos durante el metabolismo de las reservas de energía del glucógeno en el epitelio vaginal. Las paredes vaginales van a sufrir cierto engrosamiento, va a haber relajación del tejido conectivo e hipertrofia de las células musculares lisas. Todo esto para permitir el pasaje del feto durante el parto. Siguiente. Ahí están los famosos y característicos signos que se presentan durante el embarazo. Ya en 2 o 3 ocasiones ha sido pregunta de examen, ¿no? Tenemos al signo de Chatwin, ¿no? Que es el más común, que es la coloración azulada de la vagina. Después tenemos al signo de Godel, el signo de Dading, el de Edgar, ¿ya? Y el de Piscaque, que es el revestimiento irregular del fondo uterino en las regiones cornuales. Son diferentes signos, como ven, que se presentan y que van a estar o se van a poder corroborar en la evaluación de la gestante, ¿no? Quizás en su práctica pueden decirle a sus docentes que les enseñen y van a ver que si están presentes. No en todos los trimestres, generalmente estos se van a ver en diferentes etapas del embarazo. Siguiente, en las mamas. ¿Qué va a haber en las mamas? Va a haber mayor sensibilidad, va a haber parestesias. En el segundo mes las mamas crecen de tamaño y las venas son visibles, por eso debajo de la piel. Ustedes si observan a una gestante y son acuciosos y hacen el examen de mamas, van a ver la red de venas que se encuentra a nivel de la mama. Los pezones inclusive se vuelven más grandes, ¿no? Se pigmentan y son más eréctiles por acción de la oxitocina. Las areolas se vuelven más pigmentadas, ya vamos a ver por qué. Pueden desarrollarse estrías también en la piel de la mama, similares a las del abdomen, generalmente por la ruptura de las fibras de colágeno que se producen en la piel, por el crecimiento de distensión de la mama, ¿no? Puede haber acentuación de los corpúsculos de Montgomery o de Morgani, y el crecimiento de los acinos mamarios o de las glándulas mamarias, básicamente, como vemos en la figura, van a estar mediados por la progesterona. El crecimiento más bien de los conductos mamarios va a estar generado por los estrógenos. Entonces, en un primer momento, los estrógenos que están presentes durante el embarazo, en los primeros meses, van a producir el crecimiento de los conductos mamarios y ya cuando la progesterona toma batuta del embarazo, va a producir el aumento o crecimiento de las glándulas mamarias, ¿no? Generalmente va a haber una reposición continua de leche, ¿no? Mediado por la prolactina y la eyección de leche va a estar pues mediado por la oxitocina, pero esto ya es en la etapa de puerperio. Siguiente. Cambios dentales. Hay mayor vascularización e inflamación de la gingiva, puede haber una gingivitis del embarazo. Riesgo también puede haber de caries y erosión dental. ¿Por qué? Porque hay una disminución del calcio, no porque la paciente consuma menos calcio, sino porque el calcio que tiene o que está presente en la gestante es insuficiente, ya que el nuevo ser requiere de reservas de calcio. Por eso, si ustedes ven, en los controles se le da pues lo que es el sulfato, el ácido fólico y el calcio, y también puede haber cambios hormonales mediados por la progesterona que pueden afectar la flora oral y generar que nuevos patógenos infecten o colonicen a esta, ¿ya? Entonces es muy importante a todas nuestras gestantes siempre mandarlas a una visita con el dentista, sobre todo si sospechamos que su dieta no es rica en calcio o que tienen una deficiente higiene dental. Siguiente.
A nivel gastrointestinal va a haber relajación del esfínter esofágico inferior, lo que va a producir un reflujo gastroesofágico, por eso las gestantes se van a quejar mucho de reflujo durante horas de la mañana, por las horas prolongadas del ayuno que han tenido en la noche, va a haber una disminución del peristaltismo, lo que se traduce en estreñimiento. Sumado a esto, el consumo de sulfato ferroso ahonda o acentúa más este síntoma. Puede haber náuseas y vómitos frecuentes, esto durante el primer trimestre, conocido como la emesis gravídica, y si toma una forma más fuerte y con ciertas alteraciones, tanto hidroelectrolíticas, ya vamos a hablar de lo que es la hiperemesis gravídica, ¿no? La concentración de albúmina sérica disminuye durante el embarazo. Al final del mismo, los niveles de albúmina pueden estar cerca de 3 gramos, ¿no? En comparación con los 4 gramos normales que se encuentran en una mujer no embarazada, ¿no? Y los niveles de globulina sérica también son un poco más altos. Siguiente. El estómago y los intestinos se van a desplazar en dirección cefálica por el crecimiento del útero, ¿ya? Esto sumado a la mayor secreción ácida va a generar pues el reflujo gastroesofágico que había mencionado, ¿no? Las hemorroides son comunes también durante el embarazo y pueden ser causadas o acentuadas más aún por el estreñimiento, cosa que se presenta durante este, ¿no? Entonces, si hay pacientes que ya sufrían de hemorroides, estas se van a acentuar. Como dije al comienzo de esta charla, básicamente el embarazo puede desenmascarar ciertas patologías o agravar otras. Siguiente. En el hígado no aumenta de tamaño, no se modifica el flujo sanguíneo. Los estrógenos determinan un aumento del nivel sérico de proteínas producidas por el hígado, ¿no? Va a haber mayor cantidad de fibrinógeno, factores de coagulación, ¿no? Esto porque el embarazo se dice que es un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el parto necesitamos pues tener ciertos factores de coagulación presentes para evitar pues lo que es la hemorragia, ¿no? En algunas pacientes, la fosfatasa alcalina puede llegar al doble durante el embarazo. Esto va a estar mediado por la placenta y el colesterol y lípidos va a estar aumentado. Entonces, ustedes no deben asustarse si a una gestante se le pide colesterol y triglicéridos y ven que estos están elevados, es porque es normal. Claro, pero no a niveles exagerados, ¿no? Porque si no, ya estaríamos hablando de entidad que es el hígado graso del embarazo. Siguiente. En la vesícula biliar, la contractibilidad de la vesícula biliar se reduce y conduce a un mayor volumen residual. La progesterona afecta potencialmente la contracción de la vesícula biliar al inhibir la estimulación del músculo liso mediada por la colecistoquinina, ¿no? Entonces el deterioro de esto que va a producir en dos cosas, ¿no? Que haya una mayor producción de bilis, un menor o un vaciado más lento, un estancamiento de esto, en conclusión va a producir la formación de cálculos. Entonces muchas gestantes pueden quejarse de esto, ¿no? De nuevo o pueden ya tener esta patología subyacente y van a acudir a nuestros servicios de urgencia porque esta patología se ha acentuado. No, estamos hablando de lo que es la litiasis vesicular. Siguiente. A nivel pulmonar, la capacidad residual disminuye en 20 al 30%, la capacidad inspiratoria aumenta de un 5 al 10%, el volumen tildal y la ventilación mínima en reposo aumentan a medida que avanza el embarazo y la conductancia de la vía aérea se incrementa. ¿Ya? Siguiente. Ahí podemos ver, ¿no? Los cambios fisiológicos que se dan en una embarazada versus una paciente no embarazada, ¿no? Vemos que el volumen tildal va a disminuir en comparación con las no embarazadas y la reserva vital también. Esto vamos a ver, básicamente se produce por un cambio a nivel anatómico. Siguiente. Bueno, esta tablita es muy interesante e importante. Ya van 2 años también, que es pregunta de examen. ¿Cuáles son los volúmenes que se van a ver aumentados y cuáles son los disminuidos? Podemos ver que los volúmenes que se aumentan son el espacio muerto, la ventilación minuto y la ventilación alveolar.
con el volumen corriente. Y los que sí disminuyen, básicamente, en gran porcentaje son el volumen de reserva inspiratoria y la capacidad funcional residual. Siguiente. Básicamente por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento del diafragma, ¿no? Por el crecimiento del útero y este desplaza pues las vísceras intraabdominales y con esto el diafragma se eleva, ¿no? Y también se vuelve eh, eh, más plano, se podría decir, ¿no? Y también lo que se puede ver es que la caja torácica sufre un ensanchamiento transverso y un adelgazamiento anteroposterior, lo que dificulta la respiración y hace que otros músculos accesorios intervengan y los volúmenes también se afecten. Siguiente. Bueno, los gases arteriales va a haber un descenso de la presión de CO2, ¿no? La presión de oxígeno se va a incrementar de manera brusca durante el primer trimestre para luego descender progresivamente. Un descenso en el bicarbonato sérico que alcanza 20 miligramos por incremento en la excreción renal. ¿Ya? Eso también se va a ver. Siguiente. Eh, A nivel cardiovascular va a haber un aumento del gasto cardíaco entre un 30 y 50%, va a haber disminución de la resistencia vascular periférica y va a haber un síndrome de hipotensión supina, básicamente por estos dos factores. Por eso que las gestantes sufren de síncopes o desmayos constantemente, ¿no? Siguiente. El gasto cardíaco aumenta desde la quinta semana y refleja una resistencia vascular sistémica reducida y un incremento en la frecuencia cardíaca. Esto es una pregunta de examen, ojo. La presión arterial sistólica braquial, la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica central son todas significativamente menores de la sexta a la séptima semana, ¿no? Y en la primera mitad la presión arterial disminuye y al término aumenta. Por eso la preeclampsia se diagnostica a partir de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Por estos cambios. La frecuencia del pulso en reposo aumenta alrededor de 10 latidos por minuto. Entre la semana 10 y 20 comienza la expansión del volumen de plasma e incrementa la precarga con mayores volúmenes de la aurícula izquierda y las fracciones mayores de eyección significativas, ¿no? ¿No? Esto pues que va a haber también cambios a nivel del músculo cardíaco, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, el diafragma se eleva progresivamente, lo que hace que el corazón se desplace hacia la izquierda y hacia arriba y se gire sobre su propio eje. Va a haber, al generar del eje izquierdo, ¿no? Esto, ¿qué va a hacer? Que las ondas Q en las derivaciones 2, 3 y ABF y las ondas T se puedan volver planas o invertidas, ¿no? En ciertas derivaciones. Y va a haber un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, por lo que mencioné anteriormente, que ese ventrículo necesita trabajar con mayor volumen y con más fuerza, ¿no? Pero este remodelamiento no va a persistir, ¿ya? Y se va volver a la normalidad hasta 3 meses posteriores al parto, salvo pues ya haya una patología de fondo como una hipertensión arterial crónica preexistente, ¿no? El útero también comprime constantemente las venas y disminuye lo que es el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo, lo que va a acentuar pues los edemas y hemorroides en las pacientes, como ya había mencionado anteriormente. Siguiente. Va a haber una división exagerada del primer sonido cardíaco y un aumento del volumen de ambos componentes, y ningún cambio definido en los elementos aórtico voluminal del segundo sonido. El tercer sonido va a ser fuerte y fácil de escuchar, básicamente por la alteración anatómica que sufre pues el corazón, ¿no? Esa verticalización entre comillas y el aumento de la masa muscular a nivel del ventrículo izquierdo. Siguiente. Bueno, a nivel de los cambios hematológicos, ¿no? Podemos ver pues que va a haber un aumento de la hipervolemia de un 40-50% por encima del volumen de la sangre. Generalmente, o sea, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar lo que es el plasma.
Por eso una gestante nos permitimos que tenga cierta cantidad de pérdida o volumen sanguíneo, porque lo que está perdiendo en realidad es plasma y no masa globular. A diferencia de una paciente que no es gestante, si perdiera esa misma cantidad de volumen sanguíneo, pues entraría en un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, nuestras gestantes, al ver que aumenta la volemia, pero a expensas de plasma, nos permitimos que tengan esa cierta cantidad de sangrado, ¿no? Lo, ¿Qué va a originar este aumento, pues, del plasma? Una anemia o un dilucional o fisiológica, por eso las reservas de hierro deben ser al máximo y si no, darle sustrato exógeno, ¿no? Los hematíes, pues su vida media se ve reducida hacia la mitad, ¿no? Y como había mencionado, el requerimiento de hierro en una paciente va de 700 a 1400 miligramos, ¿no? Siguiente. El fibrinógeno no va a aumentar en un 50%, ¿no? Los factores de coagulación que aumentan son el factor 7, 8, 9, 10 y 2. Los factores de coagulación que disminuyen son el 11 y el 13. Va a haber disminución de los sistemas anticoagulantes, ¿no? Como ya había dicho, pues el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Justamente para no permitirnos, pues, que estas pacientes durante el parto, una cesárea, eh, pierdan grandes volúmenes de sangre por falta de coagulación de esta, ¿no? El tiempo de sangre ya no va a cambiar y los leucocitos pueden aumentar entre 5.000 a 12.000, inclusive llegar a reacciones leucemoides posterior al parto, ¿no? Lo que son las células, pues, los linfocitos, ¿no? Van a verse disminuidos, ¿no? Justamente por este cambio adaptativo a recibir un nuevo ser. Hay que acordarse, pues, que todo lo que el cuerpo ve como extraño lo ataca. Entonces, hay que tener presente, pues, que el fetito tiene eh, carga genética del padre, que es algo desconocido para el cuerpo de receptor, que es la madre, y por eso el sistema inmune se ve un poco abolido, ¿no? Siguiente. A nivel, los cambios renales, aumenta la tasa de filtración glomerular, lo que hace que disminuya la creatininaduria. Puede haber una pérdida fisiológica de proteína, hasta de 300 miligramos por día, y va a haber pues la hidronefrosis gestacional, ¿no? Entonces, si ustedes le van a pedir una ecografía a una paciente gestante, van a ver que estos riñones están aumentados de tamaño básicamente por estos cambios. Ya, siguiente. Los uréteres, conforme va creciendo pues el útero, van a tener una obstrucción de estos y como había mencionado anteriormente, el útero si se gira sobre su derecha, el uréter derecho es el que va a tener mayor compresión. Entonces puede haber una dilatación de este o de ambos. Muy aparte de esto, también va a haber por acción de la progesterona que el tono muscular del uréter se va a ver disminuido, entonces va a haber un peritaltismo disminuido, lo que puede traducirse en un aumento del volumen del uretre, ¿no? Y también la vejiga, de una forma piriforme, va a tomar una forma sacular. ¿Qué quiere decir esto? Como un saquito va a ser. ¿Y qué va a hacer? Que el vaciado de la vejiga se vea disminuido, ¿no? Entonces va a haber mayor orina residual, lo que se traduce en que puedan estas gestantes tener mayor itus a repetición. Siguiente. A nivel de la piel, como ya habíamos visto, no va a haber la presencia de las manos, en los muslos, en algunas zonas de estrías rojizas, como vemos en la imagen, sobre todo en la zona abdominal. Esto se va a ver en mujeres de tez blanca, ¿no? Va a haber hiperpigmentación de la línea alba, se va a volver negra, ¿no? Va a haber el famoso cloasma, ¿no? Gravídico, ¿no? Y también puede haber eritema palmar. Siguiente. Siguiente. El peso también va a estar mediado por diferentes factores. Se dice que hacia la octava semana, en lugar de subir de peso, la paciente disminuye. Básicamente, pues por la emesis del embarazo o en algunas pacientes la hiperemesis, ¿no? Que es una forma más fuerte de lo que son los vómitos en el embarazo.
A partir del segundo trimestre ya va a haber una ganancia de 1.200 a 1.500 gramos por mes, ¿no? Y hace el primer trimestre de 500 gramos semanales. A medida de que, o a expensas de que va a estar aumentado el peso final de la gestante, del feto, con unos 3.500 gramos aproximadamente, lo que es el líquido amniótico hasta unos 1.000 gramos, el útero también hasta unos 1.000 gramos, las mamas también, como había mencionado, aumentan de tamaño, lo que son placenta y anexos, el volumen sanguíneo, prensas del plasma también va a aumentar, a hacer que haya un aumento de peso, ¿no? Y el tejido adiposo también puede aumentar. Entonces, muy importante ver cómo inicia nuestra paciente, nuestra gestante, con qué peso y ver las necesidades que ésta tiene y que la ganancia de peso sea adecuada y no exagerada. Siguiente. Bueno, algunas recomendaciones, la ganancia y de peso, ¿no? Durante el embarazo, ahí vemos si es una paciente con un bajo peso, ¿no? Con un IMC menor de 18, se habla que puede ganar o tener una ganancia ponderal entre 12 a 18 kilos, a diferencia de una paciente obesa, ¿no? Que lo máximo que podría ganar sería 9 kilogramos. Entonces, muy importante por eso en nuestra primera consulta, tallar y pesar a nuestros pacientes y sacar su índice de masa corporal, ¿no? Su IMC. Siguiente. A nivel musculoesquelético va a haber mayor lasitud de ligamentos producidos por la relaxina, acentuación de la lordosis lumbar, pues lo que es la curvatura fisiológica de la columna. Por eso las gestantes se quejan mucho durante el último trimestre de dolor a nivel lumbar, ¿no? Va a haber dolor pélvico frecuente, básicamente por la acción de la relaxina que hace que los ligamentos de la pelvis se estiren, entre comillas, para permitir el encajamiento de las partes óseas del feto, ¿no? Y pueda atravesar los diferentes estrechos que se encuentran, ¿no? Y también va a haber una diástasis de rectos abdominales por la distensión del abdomen, ¿no? Y el crecimiento uterino. Siguiente. Acá, a nivel de cambios, a nivel ocular, está una disminución de la presión intraocular. Puede haber alteración transitoria de la agudeza visual y cambios reversibles. Se van a ver todos estos durante el periodo de puerperio. Siguiente. A nivel endocrinológico, eh, anterior, va a haber una resistencia a la insulina, ¿no? Puede haber en algunas pacientes riesgos de diabetes gestacional, ya. Y también va a haber un aumento del cortisol y aldosterona. Puede haber disminución de la TSH también. Ya. Siguiente. Y básicamente, pues esta figura resume todos los cambios que se producen a nivel de nuestras gestantes. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? No, claro, doctor. Ya, entonces el siguiente tema sería